versículo de base que vamos a coger esta noche es Segunda de Reyes 2, el 11 y el 12, y la palabra dice así. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Aquí hay algo muy importante que sucede. Elías era un gran siervo de Dios, era un hombre que Dios utilizó mucho en aquel tiempo, y era una persona que tenía esa unción de parte de Dios. Era una persona que Dios le dio esa gran unción, y él hizo mucho milagro. Y Eliseo era, como quien dice, su compañero. Entonces, una de las cosas que Eliseo le dijo a Elías: si algún día te tiene que ir, lo único que yo quiero es una doble porción de lo que tú tienes. Por eso fue que cuando él ascendió en la carreta de fuego, la ropa de Elías quedó, y Eliseo la cogió y la rompió en dos. La historia nos cuenta que cosas más grandes que la que llegó a hacer Elías hizo Eliseo, porque la doble porción que él quería, Dios se la concedió. O sea, ¿qué significa todo esto? Dios quiere enseñarnos a nosotros que mientras tanto nosotros seamos obedientes a su palabra, y nosotros, como dice la palabra de él, nosotros nos deleitemos en ella de día y de noche, nuestros deseos en nuestro corazón, Dios no lo va a cumplir, porque dice de esta forma. Dice que si nosotros meditamos en la palabra de él de día y de noche, los deseos de nuestro corazón, Dios no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque son deseos que van a estar de acuerdo a los deseos de Dios. Recuerden que siempre que nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que saber que lo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios, porque nada que esté fuera de la voluntad de Dios, Dios no la va a dar. Y si pedimos para satisfacer los deseos de las carnes, Dios no nos lo va a dar. Si nosotros pedimos para satisfacer los deseos carnales, y esas peticiones llegan a nuestra vida, no creo yo que vengan de parte de Dios, porque lo que van a hacer es alejarnos. Recuérdense que el diablo también escucha, y también él tiene poder para darnos ciertas cosas que nosotros deseamos, porque él sabe que son cosas carnales, y en cuanto a eso él va a tener control. Así que es interesante tener en cuenta que en términos generales, en el ministerio de Elías encontramos 7 milagros maravillosos, mientras en el ministerio de Eliseo vemos 14 milagros, o sea, la doble porción. Eso es una muestra de la doble porción del Espíritu Santo sobre él. El Señor no miente, y también nos dice su palabra: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué significa? Jesús le dijo a sus discípulos en aquel tiempo: cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y déjenme decirle que Jesús hizo mucho milagro, y Jesús hizo cosas que nadie había hecho hasta ese momento. Pero él dijo que cosas más grandes que las que había hecho, sus discípulos iban a hacer. Pero para eso ellos tenían que vivir una vida consagrada y de acuerdo a como él mismo le había enseñado en ese tiempo. Andar en los caminos de Dios y uno ver los milagros de Dios en nuestra vida no es porque nosotros nos portamos mal, no, es todo lo contrario. En la obediencia nuestra están las bendiciones de parte de Dios. Por eso es que dice la palabra: la obediencia trae bendición. Pero mientras nosotros estemos viviendo una vida en desobediencia y pidiéndole a Dios ciertas cosas que nosotros queremos que no conceda, muy difícil van a llegar, porque Dios no es un Dios que nos complace a nosotros en los caprichos. Dios es un Dios
de amor, Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios de justicia y de rectitud. Y lo que Dios quiere para nosotros son cosas que Él sabe que no nos van a dañar y que no nos van a alejar de Él, porque de lo contrario no nos la vas a dar. Así que vemos entonces que cuando el Señor trae transformaciones a nuestra vida, no es para molestar, sino para conducirnos a nuevos niveles de fe y unción. Por eso podemos decir, lo mejor está por venir, siempre y cuando nosotros nos metamos más con la palabra de Dios cada día. Mientras más nosotros estamos más cerca de Dios, más protección nosotros vamos a tener. ¿Ven? En cuanto al versículo que leímos de base, el texto de la enseñanza de hoy fue un suceso sobrenatural. ¿Por qué? Porque Elías es uno de los que fueron al cielo sin tener que morir. Elías es uno, Enoc es otro que Dios se llevó vivo sin que murieran. Ellos no experimentaron la muerte terrenal. Pero cuando uno se va y uno dice, ¿por qué esa persona Dios se la llevó viva? Hay alguna razón por la cual Dios se la llevó viva. Y cuando nosotros estudiamos estos personajes nos damos cuenta que eran hombres que vivían una vida enteramente para agradar a Dios. Sería fenomenal que nosotros pudiéramos vivir una vida así y que nosotros pudiéramos partir de esta tierra como ellos, pero desafortunadamente nosotros estamos viviendo en un tiempo y en una época donde la maldad de Satanás y la maldad nuestra, porque no todo lo malo que está pasando en la humanidad es culpa del diablo. La Biblia enseña que nuestra carne caída, desde que Adán y Eva pecaron, ya nosotros traemos eso en los genes. Y eso simplemente lo podemos sacar cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda y cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo. Es la única forma cuando el Espíritu de Dios despierta en nosotros y empieza a guiarnos. Pero eso no pasa simplemente porque nosotros lo pedimos. Tenemos que tratar de llevar una vida de acuerdo a como Dios la diseñó para que de esa forma su Espíritu pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Esa es la palabra correcta. Cuando hay un nuevo nacimiento en nosotros, entonces nosotros somos revividos espiritualmente hablando y de ahí en adelante nosotros podemos entonces empezar a vivir una nueva etapa en nuestra vida. Y por eso es que la palabra dice que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros somos criatura nueva. De ahí en adelante todo es hecho nuevo y toda nuestra vida pasada queda en el olvido para con Dios. Así que de ahí en adelante, ¿qué significa? Que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros tenemos que alejarnos de todas las cosas que nosotros hacíamos antes. Si nosotros hablamos mal, tenemos que cambiar la forma. Si nosotros nos vestíamos mal, tenemos que cambiar eso. Si nosotros tomábamos, teníamos que cambiar eso. Si nosotros maltratábamos a alguien, teníamos que... O sea, toda esa vida pasada se queda atrás, como dice la palabra. No podemos nacer de nuevo y seguir viviendo igual que como éramos antes de nosotros nacer. La Biblia dice que eso no puede suceder, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios es que nace en nosotros, despierta en nosotros y es el que nos va a guiar. Y por ende, todas las cosas viejas que eran deseos de la carne quedan atrás. Pero eso está en cada uno de nosotros, porque no es un cambio que pasa de la noche a la mañana. Hay personas que sí han experimentado ese cambio, que se entregan a Cristo y desde ese momento son transformados, pero de una forma impresionante. Habemos otros que vamos escalando, subiendo la escalera un nivel a la vez, pero llegamos a un punto donde ya nosotros podemos decidir, ok, desde aquí en adelante ya mi vida pasada no me va a controlar, pero tenemos que estar dispuestos para eso. Así que podemos reconocer que el Señor Jesús vino
anunciando el evangelio del reino, y su ministerio en la tierra estuvo acompañado de milagros y señales, pues es la gloria y poder de Dios la que sella este mensaje que viene de parte de Él. O sea, nosotros simplemente tenemos que escuchar, tenemos que meditar y tenemos que obedecer. Es simplemente eso. También la Biblia nos enseña que el tiempo de Elías en la tierra había concluido y por eso el Señor se lo llevó. Así que, y el Señor envía un carro de fuego por él y se lo llevó vivo. Recordemos que un tiempo atrás el profeta Elías, bajo el enebro y por la persecución de la reina Jezabel, deseaba morirse. Hubo una vez donde Elías le dijo al Señor que era preferible que le quitara la vida. Pero eso no era la voluntad de Dios. El Señor tenía algo diferente para él. Así que muchas veces nosotros de alguna manera quizá nos hemos encontrado en situaciones que hemos decidido, Señor, pero ¿qué otra cosa puede pasarnos? Y hay gente que han dicho, Señor, pero si yo es para estar en esto, mejor llévame. Y no sucede, porque no es el tiempo que Dios estipuló para nosotros y tampoco es el tiempo de nosotros tomar decisiones. Es el tiempo en el cual Dios está trabajando en nosotros para Él utilizarnos más adelante. Nosotros tenemos que aprender, por supuesto, eso después que uno está en los caminos de Dios, es que uno entiende eso. Cada situación que nosotros pasamos en nuestra vida es un proceso de aprendizaje. Estamos pasando porque Dios quiere mostrarnos algo. Dios está permitiendo que pasemos por ese proceso o por esa situación porque Él va a sacar algo bueno, lo cual lo va a utilizar más adelante para con nosotros. Ese es el plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar más de Él, ser más instruido. Y cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, venir con un deseo de que lo que sus instrucciones nos indique, nosotros tratarlo de hacer. Eso es muy importante. A veces cuando concluimos que todo ha terminado o anhelamos que termine, el Señor nos enseña que todas las cosas tienen su tiempo y Él las hará a su manera. Él siempre nos sorprenderá con su bondad, amor, cuidado. Dios trae lo mejor para nuestra vida. Recuérdense que aunque nosotros estemos pasándola mal, tenemos que decir, Dios trae lo mejor para nuestra vida. Y aún yo estoy en esta situación, yo sé que Dios va a sacar algo bueno de esto. Y cuando nosotros tomamos ese tipo de conclusiones, las cosas toman otro nivel. Podemos ver también que inicia un nuevo tiempo y ahora sería el profeta Eliseo el instrumento de Dios como profeta de Israel. Para Eliseo y la nación de Israel llega un nuevo periodo, es una nueva etapa en los planes de Dios y es un tiempo de bendición y crecimiento para todos. Dios sabe lo que hace y todo lo hace perfecto. Amén. Es importante mantener presente que quien en realidad hace la obra es Dios, no nosotros. Dios nos dice en su palabra, en 2 de Reyes 2, del 13 al 14, dice, y enseguida recogió del suelo el manto de Elías, refiriéndose a Eliseo, y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río sin mojarse los pies. Volvemos a ver aquí que mientras más nosotros nos agarramos de Dios, mientras más ponemos nuestro corazón y nuestra mente para con Dios, cosas grandes pasan en nuestra vida. Entonces, quienes servimos a Dios somos instrumentos en sus manos. Sin su bendición y respaldo, nada importante podríamos hacer. Así que el profeta Eliseo, cuando él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esto nos muestra que deseaba ver
al Señor mostrando su gloria y su poder. Él confiaba en Dios. Confía en Él, no nos dejará. Dios nunca nos va a desamparar. Por eso está escrito: Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. A través de la Biblia hay mucho mensaje para nosotros poder sacar muchas conclusiones. Desde que el ser humano existe, Dios lo que ha hecho es lidiar con nosotros. Desde que Adán y Eva cometieron ese error en desobedecer a Dios y darle rienda suelta a los deseos de la carne, Dios lo que ha hecho es lidiar con nosotros. Y es tan grande el amor de Dios por los seres humanos que el último sacrificio y el más grande de todo fue crucificar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Eso es la mayor muestra de amor que Dios puede darnos a nosotros. Y muchos de nosotros no somos capaces de entender esto. Y por eso muchos de nosotros vamos a pagar un precio bien alto. Y lamentablemente va a ser muy triste, porque aquellos que no quieren reconocer ese amor tan grande y tan misericordioso que Dios tiene por nosotros, mientras estemos aquí con vida, lo vas a reconocer cuando esté allá abajo en el infierno con Satanás. Pero ya no va a haber de otra, ya no se va a poder deshacer absolutamente nada. Por eso es que Jesús vino aquí a mostrarnos en vida y a decirnos en vida que es la única oportunidad que nosotros tenemos para decidir hacia dónde nosotros vamos después que esta alma deja este cuerpo. Pero desafortunadamente le estamos haciendo más caso a Satanás que a Dios y nos estamos dejando engañar por Satanás, y ese engaño va a salir muy caro. Gracias a Dios y al Espíritu Santo y a Jesús, que por lo menos nosotros los que estamos en la búsqueda de Dios estamos por buen camino. Aún así nosotros no somos perfectos y no vamos a llegar a la perfección mientras nosotros estemos en este sistema terrenal. Pero lo más importante para Dios es el corazón y la disposición que nosotros tenemos para seguir adelante y para acercarnos a Él. Así, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, Dios sabe que mientras estemos en este mundo no vamos a ser perfectos, y Él no toma eso en cuenta. Ahora, lo que Él toma en cuenta es el corazón que nosotros tenemos para hacer las cosas que Él dice que son buenas. Mientras nosotros sigamos rechazando el pecado, alejándonos de Él y acercándonos más a Dios, podemos estar tranquilos de que cuando llegue el momento, Dios va a protegernos. Amén. Los cambios que Dios envía a nuestra vida significan salir de nuestra zona de confort, pero podemos avanzar, pues el Señor mismo es quien nos ayuda y nos fortalece día a día. El único que nos da un nuevo día para nosotros vivirlo y nos da la fuerza que necesitamos para luchar en ese día es Dios. No es ninguno de nosotros que tomamos eso y decimos: mañana yo me voy a levantar y mañana yo voy a tener fuerza y mañana yo voy a librar esta lucha en contra de mis enemigos. Eso solamente viene de parte de Dios. Amén. Así que bueno, yo espero como siempre que todas estas palabras que Dios nos trae, nosotros podamos sacarle el extracto de eso y podamos ponerla por obra. Es lo más importante. Dios dice en su palabra que Él no busca oidores de ella, sino hacedores de ella. Porque a nosotros implementar la palabra de Dios en nuestra vida es donde nosotros vamos a dar testimonio. Y ese testimonio va a producir fruto, y ese fruto vas a seguir produciendo, como dice su palabra, que vas a producir al 30, al 60 y al 100%. Lo importante es nosotros mantenernos siempre cerca de Dios para que de esa forma
aunque sea un 30% que nosotros demos de fruto, pero estamos dando fruto. Así sea con uno decirle una palabra a alguien, con uno ayudar a alguien. Dios siempre va a poner el momento especial donde nosotros vamos a ser utilizados por Él, pero tenemos que dejar que Él nos utilice. Al nosotros acercarnos más a Dios, más confianza vamos a tener de Él y más vamos a depender de Él. La idea es que nuestra vida dependa totalmente de Dios y no del mundo. Amén.